¿Alguna vez has escuchado hablar del ritual del lápiz? Es uno de los juegos más escalofriantes que existen, y hoy te contaré mi experiencia personal con él. Te advierto que lo que estás a punto de escuchar no es para personas sensibles. Todo comenzó hace 3 años, cuando encontré un foro en internet sobre rituales paranormales. Entre todos los posts, había uno que llamó especialmente mi atención. El juego del lápiz, no lo intentes. Por supuesto, mi curiosidad pudo más que mi sentido común. El ritual parecía simple. Necesitabas un lápiz nuevo, una hoja de papel en blanco, y realizarlo exactamente a las 3:33 de la madrugada. Debías escribir tu nombre en el papel, colocar el lápiz en posición vertical sobre él y hacer una pregunta en voz alta. Según las instrucciones, si el lápiz se movía por sí solo, significaba que habías establecido contacto con el otro lado. Lo que nadie menciona es que una vez que abres esa puerta, es casi imposible cerrarla. Esa noche, decidí intentarlo. Preparé todo y esperé hasta la hora indicada. Cuando el reloj marcó las 3:33, coloqué el lápiz y pregunté, ¿hay alguien ahí? Durante los primeros segundos nada sucedió. Estaba a punto de darme por vencido cuando el lápiz comenzó a moverse lentamente. Mi corazón se detuvo. El lápiz empezó a escribir por sí solo, formando palabras que helaron mi sangre. Siempre he estado aquí. La temperatura de la habitación bajó drásticamente y sentí una presencia detrás de mí. Lo que siguió fueron semanas de terror, objetos que se movían solos, susurros en la noche y la constante sensación de ser observado. Intenté deshacerme del lápiz y el papel, pero aparecían nuevamente en mi escritorio cada mañana. Un anciano especialista en lo paranormal me explicó que el ritual del lápiz no es un juego, sino una antigua práctica prohibida que abre portales dimensionales. Me advirtió que cada vez que alguien realiza el ritual, libera algo que nunca debió ser liberado. Después de meses de rituales de limpieza y protección, finalmente logré cerrar ese portal. Pero hasta el día de hoy, cada vez que veo un lápiz sobre papel, no puedo evitar preguntarme si aquella presencia sigue esperando que alguien más la invite a nuestro mundo. Por eso te advierto, si alguna vez encuentras instrucciones para el ritual del lápiz, ignóralas. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, y puertas que nunca deberían abrirse, porque una vez que lo haces, nunca sabes qué puede cruzar hacia nuestro lado. Déjenme contarles una historia escalofriante que sucedió en México, una que ha sido transmitida de generación en generación. Todo comenzó en un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México, donde los habitantes vivían tranquilos hasta que comenzaron a ocurrir eventos inexplicables. Era 1956, cuando los periódicos locales empezaron a reportar extrañas desapariciones. Lo más perturbador no eran las desapariciones en sí, sino el estado en que encontraban a las víctimas días después, completamente drenadas de sangre, con 2 pequeñas marcas en el cuello. La gente del pueblo comenzó a susurrar sobre el vampiro de México, una criatura que acechaba en las sombras de la noche. Los testimonios describían a un hombre alto, de tez pálida y ojos penetrantes, que solía aparecer en las calles más oscuras cuando la luna estaba en su punto más alto. Los ancianos del pueblo contaban que este ser no era un vampiro común. Según las leyendas locales, era el resultado de un antiguo ritual azteca que salió terriblemente mal. Un sacerdote había intentado conseguir la vida eterna, mezclando rituales aztecas con magia oscura europea, creando así una criatura que no era ni humana ni completamente sobrenatural. Lo más aterrador era su método de caza. No atacaba al azar. Estudiaba a sus víctimas durante días, aprendiendo sus rutinas. Algunos sobrevivientes relataron haber sentido una presencia observándolos durante semanas antes de los ataques, como si jugara con su presa antes de atacar. Las autoridades nunca pudieron explicar los sucesos. Los casos simplemente dejaron de ocurrir tan misteriosamente como empezaron. Sin embargo, cada cierto tiempo, especialmente durante las noches de luna llena, los habitantes del pueblo juran ver una figura oscura merodeando por las calles y encuentran animales muertos con las mismas marcas características en el cuello. Lo más inquietante es que hasta el día de hoy, ocasionalmente aparecen reportes similares en diferentes partes de México. Algunos dicen que el vampiro de México sigue ahí fuera, moviéndose de pueblo en pueblo,
esperando el momento perfecto para atacar nuevamente. Si alguna vez sienten una presencia observándolos en la oscuridad, o escuchan pasos siguiéndolos en una calle vacía, recuerden esta historia, porque quizás, solo quizás, el vampiro de México los ha elegido como su próxima víctima. ¿Has escuchado alguna vez la leyenda de la mujer de blanco? Dicen que en las carreteras más solitarias, cuando la noche es más oscura y fría, aparece una misteriosa figura femenina vestida completamente de blanco. Los conductores que pasan por allí la ven haciendo señas para que la lleven, y algunos, movidos por la compasión, se detienen para ayudarla. Pero cuando miran por el retrovisor ella ya no está, solo queda un escalofriante silencio y el vaho de su presencia en el asiento trasero. Los lugareños aseguran que es el espíritu de una novia que murió camino a su boda, y que ahora vaga eternamente buscando llegar a una ceremonia que nunca podrá celebrar. Si alguna vez conduces solo por la noche, mantén los ojos bien abiertos. Podrías ser el próximo en encontrarte con la mujer de blanco. Se dice que en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles y las sombras se alargan como dedos sobre el pavimento, él aparece. Los ancianos del pueblo lo llaman el hombre del sombrero, una figura que ha atormentado a generaciones enteras. Mi abuela solía contarme esta historia cuando era pequeña, sentada junto al fuego mientras sostenía firmemente un antiguo amuleto entre sus arrugadas manos. Según ella, este ser no es como los monstruos comunes que habitan bajo las camas o en los armarios. No, él es mucho más astuto. Se presenta como una silueta elegante, vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que oculta su rostro en la penumbra. Al principio, solo lo ves de reojo como una sombra que desaparece al girar la esquina. Luego comienza a aparecer en tus sueños. Lo más aterrador es que no viene por cualquiera. Busca específicamente a aquellos que han perdido sus amuletos protectores, esas pequeñas reliquias familiares que pasan de generación en generación. Cada familia en el pueblo tiene el suyo. Algunos son medallones de plata, otros son piedras talladas con símbolos antiguos, y algunos son simples trozos de tela con bordados misteriosos. Mi abuela me contó que su hermana mayor, Teresa, perdió su amuleto cuando tenía 12 años. Al principio, nadie le dio importancia, pero entonces comenzaron las pesadillas. Teresa describía a un hombre alto con sombrero que la observaba desde las esquinas de su habitación. Cada noche se acercaba un poco más. Una mañana, Teresa simplemente no estaba en su cama. La buscaron por todo el pueblo, pero nunca la encontraron. Solo quedó su diario, donde la última entrada describía unos pasos en el pasillo y el roce de un sombrero contra el marco de su puerta. Desde entonces, los padres del pueblo son extremadamente cuidadosos con los amuletos familiares. Los niños aprenden desde pequeños a nunca, bajo ninguna circunstancia, separarse de ellos, porque cuando cae la noche y las sombras se alargan, él sigue ahí, esperando, buscando a su próxima víctima. Dicen que si prestas atención en las noches sin luna, puedes escuchar el sonido de sus pasos sobre el pavimento y el suave roce de su sombrero contra las paredes. Y si alguna vez pierdes tu amuleto, bueno, será mejor que lo encuentres antes de que él te encuentre a ti. Les voy a contar una de las historias más escalofriantes que se han registrado en los conventos de México. Esta es la historia de Sor María, una monja cuyo espíritu, dicen, aún ronda por los pasillos del antiguo convento conocido como el Poder del Mal. Todo comenzó en el siglo XVIII, cuando María, una joven de familia adinerada, fue obligada a tomar los hábitos contra su voluntad. Sus padres, temerosos de que su belleza y espíritu rebelde mancharan el nombre de la familia, la encerraron en el convento cuando apenas tenía 16 años. Los primeros años, María intentó adaptarse a la vida religiosa, pero su corazón anhelaba la libertad. Las otras monjas notaban su melancolía, la forma en que se quedaba mirando por las ventanas durante horas, como si esperara que alguien viniera a rescatarla. Una noche de luna llena, según cuentan los registros del convento, María intentó escapar, pero algo salió terriblemente mal. Algunos dicen que resbaló mientras trataba de descender por una cuerda improvisada. Otros aseguran que fue empujada por alguna monja que descubrió su plan. Lo cierto es que su cuerpo fue encontrado sin vida en el patio central del convento. Desde entonces, las historias sobre su espíritu comenzaron a circular. Las monjas reportaban ver a una figura femenina vestida de blanco vagando por los pasillos a medianoche.
El sonido de pasos y sollozos se escuchaba en las habitaciones vacías, y algunas aseguraban haber sentido una presencia que las observaba durante sus oraciones nocturnas. Lo más perturbador eran los eventos que ocurrían cada año en el aniversario de su muerte. Las velas se apagaban sin razón aparente, las puertas se cerraban de golpe, y algunas monjas juraban haber visto a Sor María parada frente a la ventana desde donde cayó, con su hábito ondeando aunque no hubiera viento. El convento fue abandonado en el siglo XX, pero los vecinos siguen reportando actividad paranormal. Algunos han fotografiado luces extrañas en las ventanas, y los guardias nocturnos se niegan a hacer rondas solos, especialmente en la zona donde María perdió la vida. Se dice que su espíritu no descansará hasta que encuentre la libertad que le fue negada en vida. Su historia nos recuerda el lado oscuro de las imposiciones familiares y religiosas, y cómo algunos espíritus quedan atrapados entre este mundo y el más allá, buscando eternamente la paz que nunca encontraron en vida. Hasta hoy, el antiguo convento permanece como un recordatorio silencioso de esta trágica historia, y el fantasma de Sor María sigue siendo uno de los fenómenos paranormales más documentados en la historia de los conventos mexicanos. Déjame contarte sobre una de las criaturas más aterradoras de la mitología nativa americana, el Wendigo. En las frías noches de invierno, cuando el viento aúlla entre los árboles, los ancianos de las tribus algonquinas susurran historias sobre esta entidad maligna. Dicen que el Wendigo fue alguna vez humano, pero la desesperación y el hambre extrema lo llevaron a cometer el acto más prohibido, el canibalismo. Al probar la carne humana, se transformó en algo monstruoso, una criatura deforme y eternamente hambrienta. Los nativos lo describen como una bestia esquelética, de más de 4 metros de altura, con piel grisácea y estirada sobre sus huesos. Sus ojos son hundidos y brillantes, como brasas ardientes en la oscuridad. Lo más perturbador es su boca, llena de colmillos afilados y siempre manchada de sangre. Pero lo verdaderamente aterrador del Wendigo no es su apariencia, sino su naturaleza. Cuanto más come, más grande se vuelve, y con cada incremento de tamaño mayor es su hambre. Es una maldición eterna de hambre insaciable. Los cazadores cuentan que pueden escuchar su grito en la distancia, un sonido que imita la voz humana para atraer a sus víctimas. También dicen que puede poseer a las personas, infectándolas con un deseo insaciable de carne humana, una condición que los médicos occidentales llamaron más tarde psicosis del Wendigo. Durante los inviernos más crudos, cuando la comida escaseaba, las tribus temían que alguno de los suyos sucumbiera a la influencia del Wendigo. Se dice que la criatura es más poderosa durante las tormentas de nieve, cuando el hambre y la desesperación son más intensas. Lo más inquietante es que, según las leyendas, una vez que el Wendigo te marca como su presa, no hay escape posible. Puedes seguir tu rastro durante días, semanas incluso, esperando el momento perfecto para atacar. Y lo peor es que, mientras te persigue, susurra tu nombre en la oscuridad, usando las voces de tus seres queridos. Hasta el día de hoy, en las regiones más remotas de Canadá y el norte de Estados Unidos, hay quienes aseguran haber visto su silueta entre los árboles durante las ventiscas, o haber escuchado sus gritos hambrientos en la noche. Y aunque algunos lo consideran solo un mito para advertir contra los peligros del canibalismo, otros están convencidos de que el Wendigo sigue ahí fuera, esperando a su próxima víctima. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan los espejos antiguos? Déjame contarte una historia que me heló la sangre, algo que sucedió en la vieja casa de mi abuela. Todo comenzó cuando heredé un espejo victoriano que había estado en nuestra familia por generaciones. Era hermoso, con un marco de bronce ornamentado y un cristal que, a pesar de su edad, brillaba como si fuera nuevo. Mi abuela siempre me advirtió que nunca lo mirara fijamente a medianoche, pero como toda advertencia de los ancianos, la tomé como una simple superstición. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi habitación, el reloj marcó las 12. Un extraño resplandor emanaba del espejo, algo que nunca había notado antes. Me acerqué curiosa, y lo que vi me dejó paralizada. No era mi reflejo normal el que me devolvía la mirada. En el espejo me vi a mí misma, pero era diferente. Estaba más pálida, más delgada, y llevaba un vestido que nunca había visto. Lo más perturbador era que la imagen mostraba una fecha 15 de octubre de 2024. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de que estaba viendo mi propio funeral.
Intenté alejarme, pero el espejo parecía ejercer una extraña atracción. Cada noche la imagen se hacía más clara, mostrando más detalles de mi supuesto final. Vi a mi familia llorando, las flores que adornarían mi ataúd, incluso el lugar exacto donde sería enterrada. Lo más aterrador no era ver mi muerte, sino que cada vez que intentaba cambiar algo para evitar ese destino, el espejo mostraba una versión aún más horrible de mi final. Era como si el destino se burlara de mis intentos por desafiarlo. Consulté a expertos en lo paranormal, investigué la historia del espejo y descubrí que había pertenecido a una familia que pereció en circunstancias misteriosas. Cada propietario del espejo había muerto exactamente como se les había mostrado. Ahora, el espejo está guardado en un almacén cubierto con una gruesa tela negra, pero a veces, en las noches más oscuras, puedo jurar que veo un débil resplandor escapando por debajo de la tela, como si me llamara, como si quisiera mostrarme una vez más el horrible destino que me espera. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar un espejo que te muestra tu propia muerte? Porque a veces los objetos más hermosos guardan los secretos más oscuros, y algunas verdades son mejor dejarlas ocultas en las sombras del tiempo.